Bueno, el otro día participé de un congreso de tendencias de la industria editorial con un trabajo y les quería compartir algunas cosas que de alguna forma las vi, fueron apareciendo de una u otra forma en, a lo largo de la materia. Ahora estaba pensando, algunas de estas cosas aparecen en la primera unidad, que no son del todo nuevas, pero me parecía interesante como poder... Ahí volví. Hola, Emi. Poder, Perdón, se me colgó la máquina. imaginamos. Bueno, se trata de un cuadro que armé en base a información de los diferentes informes que hace la Cámara del Libro. La Cámara Argentina del Libro. Como yo ya les conté en alguna oportunidad, creo que en la primera unidad, en la Argentina no tenemos cifras de venta de libros. Digamos que cada tanto hay algunos aproximados, pero no es como en otras industrias que se sabe, por ejemplo, la cantidad de entradas al cine pagadas o la cantidad de butacas, y además incluso se sabe por obra o por película, ¿no? O la cantidad de discos o suscripciones a lo que fuera, a YouTube, perdón, a Netflix, a Spotify o lo que fuera. La industria del libro tradicionalmente no hace públicas sus cifras de venta. Y entonces, bueno, ¿en qué se basan quienes somos parte de la industria y en qué se basan quienes deciden políticas públicas, ¿no? ¿En qué datos, en qué información? Como cada libro que sale publicado, en principio, se le saca un identificador, un código EAN, que es el ISBN. Bueno, esa base de ISBN, para sacarlo hay que completar una serie de campos y ahí hay alguna información que luego se convierte en estadísticas. Una de las estadísticas es la cantidad de nuevos títulos publicados cada año en Argentina. Entonces, no tenemos la cifra de cuántos ejemplares se venden de cada título, ni ejemplares totales en ventas, pero sí tenemos la cantidad de títulos nuevos que se presentan cada año. Y esto en algunas instancias se confunde un poco con un éxito, digamos, o con la medición del éxito de la industria. Yo eso lo relativizo un poco. Ahora vamos a ver por qué. En este cuadro, la línea superior, la azul, que va haciendo picos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, pero que en línea celeste aparece una clara tendencia alcista, es la cantidad de novedades que se fueron publicando año a año a lo largo de los últimos 29 años. Cuando estén las cifras de este año 2023, vamos a tener 3 décadas completas. Dado que es una industria donde 5 años sigue siendo como el corto plazo, digamos, acá, a lo largo de 3 décadas, nos permite ver algunas tendencias y algunas tendencias ya muy consolidadas. Como van a ver, en el año 2002 aparece un pico hacia abajo, ¿no? Una fosa que, bueno, es bastante lógica, previsible, pensando en una crisis propia de la economía argentina, muy, muy fuerte, pero se recupera bastante rápidamente y sigue escalando. Y cada vez que hace un pico, aunque después baja, lo que baja queda en el piso, digamos, el nuevo piso es el techo anterior. No Sí, sé pero si... ahí hay un montón hay como muchos años de meseta también, que estoy viendo. Sí, hay años, digamos, donde más o menos se mantiene, pero cuando se mantiene en un nivel alto. En el nivel anterior, digamos, en lo Sí, que sin había sido bajar. el pico anterior, con lo cual
uno ve que cada pico lleva realmente termina elevando la cantidad de novedades. Si hay un pico el año pasado que, digamos, es el pico máximo hasta ahora, que son 35.000 nuevos títulos en 2022. Esto normalmente se celebra con bombos y platillos, pero hay que, la otra cifra que tiene, que a mí me parece muy interesante de ver y que tienen los informes de las estadísticas de ISBN, es la tirada promedio. O sea, para cada título, una editorial u otra van haciendo, imprimen una cantidad como primera tirada, ¿no? Y por supuesto hay tiradas más chiquitas y tiradas más grandes. Hay tiradas enormes, que son las de los bestsellers, ¿no? Las que rompen todas las... todo eso se hace un promedio. Y ahora vamos a ver en la siguiente, en este otro cuadro, que está eso ampliado, ¿no? Justamente es una escala menor, siempre estuvo en números más chiquitos, entonces, bueno, tenemos que ir a verlo en su escala para ver efectivamente la tendencia. Y acá nuevamente tenemos 30 años de información, 29 para ser precisos, y con una tendencia que podemos ver en la línea celeste, un claro declive. Cada vez hay tiradas más cortas y más cortas. Hay que decir que en el año 2000, en el congreso que organizó la Unión Internacional de Editores acá en Buenos Aires, Xerox presentó una nueva tecnología de impresión que permite imprimir tiradas chiquititas. Tiradas chiquititas quiere decir 50 ejemplares, 100 ejemplares. En general se tenía la idea de que esto iba a servir, por ejemplo, para cuando teníamos un faltante y teníamos algunas personas que pedían ese libro, ¿no? Entonces poder imprimir una cantidad pequeña para surtir una demanda específica, ¿no? Y que los libros no tuviéramos que hacer grandes reimpresiones cuando no se sabía si iba a haber tanta demanda. También se imaginó que iban a servir para algunas audiencias muy particulares, como puede ser, por ejemplo, cuando una persona que tuvo una larga trayectoria de vida escribe sus memorias y en realidad van a ser de agrado para sus familiares, para sus amigos, pero no más allá, ¿no? Habrá una serie de personas a quien incluso le quiera regalar ese libro, esas memorias, formen parte de un agradecimiento, ¿no? Digo esto, también puede ser otras audiencias chiquitas, como puede ser, bueno, las actas de un congreso, que no es que se van a vender de a miles, ¿no? Se hace un congreso de economía, de arquitectura, de realización audiovisual, de lo que fuera, y probablemente a quienes les interesa tener esas actas, incluso impresas en su biblioteca, bien encuadernadas, sean audiencias pequeñas, 100 personas, 200 personas. Entonces, bueno, se pensaba un poco con esa función y esta irrupción de esta tecnología hizo que, por supuesto, empezara a haber más, digamos, una cantidad de producciones con una tirada bastante acotada. Esto es, digo, porque uno, si no, pareciera que digamos, uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué va a pasar de 4.000, 5.000 ejemplares de piso a los 1.700 actuales, ¿no? ¿Cómo se da esa disminución? Bueno, ahí aparece una tecnología habilitante. Pero lo cierto es que también se ve en la Argentina y se ve en todo el mundo, que las audiencias se han atomizado, que se han vuelto muy específicas, mucho más pequeñas, digamos, para cuestiones de nicho, ¿no? Y lo que sí podemos ver, y por eso ponía las dos líneas en el mismo cuadro, es que son tendencias divergentes. Cada vez se publican más títulos, cada vez en tiradas más pequeñas. Y las dos son tendencias consolidadas.
supongo que no sé, Vero, si vos lees lo mismo que yo Sí, en cuanto sí, a, sí, ¿no? Hay sí, una consolidación en el tiempo. tendencia, sí. Sí, Como que hay algo que las está atravesando para que consolida eso, ¿no? Pero exactamente. también, Sí, sí. yo creo que también es como la industria que va así, porque en la música también pasa lo mismo, digamos. Exacto. Antes un artista se tomaba 3 años para sacar un disco, ahora saca un EP cada 2 meses, pero porque el tema de toda la multiinformación que hay, todas las redes, todas las plataformas, todo lo que, digamos, todo lo que vos en la última etapa de la última unidad nombrás, que digamos, es toda la hiperconectividad, hace que, digamos, el consumidor quiera más y más de todo. Entonces, digamos, a vos no te sirve que un artista saque un disco cada 3 años. Vos querés que saque un tema, 2 temas, después. ¿Por qué? Porque si no, hay otro artista que te saca otro tema. Entonces, ese artista queda atrás. Entonces, estás todo el tiempo queriendo más de ese mismo artista y eso es lo que pasa. Me parece a mí, ¿eh? Exacto, sí, sí, yo coincido con esta mirada de que no es algo propio de la industria editorial. Lo que pasa es que en la industria editorial también se cumple. Por eso en este congreso que les comentaba, que fue donde presenté un trabajo que es más amplio, digamos, pero que tenía para el cual había armado este PowerPoint, lo siguiente que yo ofrecía era una mirada sobre qué pasa, por ejemplo, con la televisión, ¿no? Y los consumos que tienen que ver con la televisión, ya sea de aire o cable, y toda la diversidad y la cantidad eh, de canales de YouTube que fueron apareciendo y que aparecen y que tienen efectos muy interesantes. Digo, hay quienes tienen, no sé, 7 millones de seguidores, como el canal de Te lo resumo, que en general todo el mundo lo conoce porque alguna vez vio algún resumen de una peli o una serie ahí. Y sin embargo, nos puede parecer que todos lo conocen y siempre hay alguien que no lo conoce. Un youtuber decía una vez, uno de estos que además piensa la cosa, decía, bueno, está pasando que podemos estar sentados en un mismo bar, gente que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores, que tiene vistas de sus videos equivalentes a lo que es el rating en la televisión, ¿no? Que miden lo que mide un programa de televisión, y no ubicarse entre sí y no ser referentes para otros, ¿no? O sea, estar sentados en el mismo bar, Y nadie lo conoce. inadvertidos. Sí. Y esto me parece que tiene que ver con este mismo, es parte del mismo fenómeno. Por eso me interesa pensar, digamos, desde una mirada que atraviese un poco todas las industrias en pos de lo que nos está pasando. Porque también hay un fenómeno que se está dando en todo el país de aparición de pequeños proyectos editoriales o que dialogan con una audiencia próxima, que participan como forma de distribución en ferias que se dedican a la venta directa, que participan en redes sociales, que tienen una diversidad de temas y de formas de definir su catálogo. Algunos, por ejemplo, solo hacen traducciones, o sea, no es que publican lo que tienen a mano necesariamente. Otros se distinguen por ejemplo, por hacer libros cosidos de tapa dura incluso. O sea, han desarrollado, otros tienen que ver más con una hechura artesanal, propuestas muy diferentes. Y, como decía antes, aparecen como en pequeños espacios y relacionándose de otra forma con el público. No es lo mismo que las editoriales independientes, ellos se autodefinen o como editoriales caseras o como editoriales artesanales, es otro fenómeno que las independientes, justamente en esto de que buscan audiencias todavía más pequeñas y más
y de formas de relacionarse que no pasan por la librería. Por eso hacen tiradas muy chicas, 50 ejemplares, 100 ejemplares. Cuando la rompen, se animan a una de 200 o de 300 ejemplares, pero la idea de ellos es vender inmediatamente y en todo caso decidir reimprimir. O sea que tienen un riesgo mucho más corto, mucho más acotado, y da la posibilidad de dar continuidad o refrescar la oferta permanentemente. Creo también, en ese punto, me parece, disculpa que te interrumpa, que también tiene que ver mucho con lo que decías en la unidad 3, de que la gente ahora está buscando más que nada cuestiones sociales y emparentarse con el otro y todo. Yo trabajo mucho en lo que es la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires, tengo un centro cultural y todo. Y lo que veo hace varios años es un resurgir de lo que es la literatura, la poesía, en mini grupos que se juntan a leer, que se juntan a jornadas poéticas, a leer, a competencias de poesía y todo, y eso después lleva digamos, a editar ese material. Pero lo primero que hacen es juntarse con el otro en una cuestión social, de leer, digamos, de contarse lo que escriben o de leerse entre ellos, para que después eso se transforme en un libro. Creo que me parece que va más por ese lado hoy. Lo que ha pasado con la poesía es un fenómeno además maravilloso, porque las redes sociales, que de eso estamos hablando, ¿no? Del fenómeno y lo que ha movilizado, por ejemplo, las redes sociales, incluso redes de otro tipo como puede ser YouTube, lo que han permitido es que la poesía vuelva a la oralidad, que fue la forma primigenia de la poesía, ¿no? O sea, que también ahí hay un rescate de la oralidad como forma en sí, que puede quedar grabado y dar continuidad, o que puede ser efímero, como puede ser en una lectura de poesía, ¿no? Este es un fenómeno que a mí me resulta muy hermoso, y que tiene que ver además con esto que también decías al principio, de ir generando como comunidades afines. Bueno, en ese sentido, la bibliografía que tiene que ver con esta última unidad, por un lado lo tiene a Michael Bascar con 2 textos, uno que es la introducción a un libro que tengo por acá, que se llama La máquina de contenido. Y yo pongo la intro, vieron que lo tienen cargado en PDF y en EPUB. Y yo pongo la intro. Sí, está cargado como en 2 formatos, ¿no? En PDF y en otro más. Y en EPUB. Porque por ahí en esa intro él plantea, es un libro que ya tiene unos años, lo escribió en 2013, se publica en castellano en 2014. Vieron que en todos estos temas o uno está con la última bibliografía o pierde perspectiva. Pero él ahí plantea algo en esa introducción que tiene que ver con repensar qué es publicar. Me resulta muy interesante. O sea, cuando hoy tenemos la posibilidad de que tenemos un Word, lo subimos a Amazon y nos aparece como publicado, ¿no? ¿Eso es publicar? ¿Qué es publicar? ¿Qué valor ofrece un editorial? ¿Cómo suma valor? Si yo puedo, digamos, ¿cuál es el...? Y entonces él va a hablar de la función de mediación de la editorial, ¿no? El editor, pero en el sentido del editorial. En un doble trabajo que él habla como de filtro, que siempre fue eso, ¿no? De filtro y de ampliación. Filtro al ir organizando y ir pudiendo decir este texto sí, este texto no. Y no porque sean malos los textos, sino porque está organizando una propuesta que tiene que ver con un catálogo y que busca cierta coherencia. Y busca determinadas calidades o determinadas estéticas o determinadas formas de contar. Y por el otro lado, la función de ampliación. Entonces, ahí es cuando
frente a la posibilidad de subir el Word y que aparezca como libro publicado en Amazon y no pase nada, porque simplemente es que esté en un escaparate virtual, la función de ampliación es la que convierte que un determinado título que se publica una editorial, se preocupe esa editorial por darlo a conocer, por amplificar su llegada, por hacer que llegue a un público que es un poquito más extendido que el del grupo de amigos y conocidos del autor. Sin esa función, algo no se está ejerciendo. Pero pensaba de nuevo en estas editoriales artesanales que tienen que ver con definiciones de nicho muy específicas y pensaba que pasan como las dos cosas, autores que están muy contentos de estar dentro de determinada propuesta, dentro de determinada forma de ofrecer un catálogo, de ofrecer una oferta, dentro de algún tipo de diálogo entre unas y otras publicaciones, incluso de esas editoriales artesanales tan delicadas, tan cuidadas, pero también la posibilidad de que haya alguien permanentemente ocupándose de estar en ferias y de mantener vivo y en circulación y de hablar de sus libros y de darlos a conocer. Esto también forma como una contratendencia, ¿no? Esta idea de lo que decía Emiliano, como hablar de un construir comunidad, de un camino como a contramano de los grandes discursos o de estas grandes cosas, también es lo opuesto a los algoritmos, ¿no? En algún punto usan a favor el algoritmo, porque cada vez que alguna de estas propuestas trabaja en redes sociales, ¿no? Termina haciendo que, vieron cómo funcionan estas cosas, ¿no? En redes sociales saben que a Valeria le gusta comprar remeras por internet, ¿no? Y entonces sistemáticamente me ofrecen una serie de cada 3 cosas que veo me aparece alguien que hace remeras, ¿no? Y el algoritmo, así como sabe eso de Valeria, sabe a qué cosas likeé y sabe a quiénes estoy siguiendo, por supuesto, eso lo sabe más que nadie, con lo cual empieza a generarse ese efecto de burbuja donde vivo adentro de mi mundo ideal, ¿no? El mundo donde me ofrecen, me topo con las cosas que me gustan, con la gente que piensa parecido a mí, con también los productores culturales que me pueden llegar a ser afín. En este sentido, si bien a esto hoy se le llama generar comunidades en Internet, en lo cultural tiene un problemita, que es que el algoritmo decide ofrecerme cosas por mis decisiones anteriores y nunca va a ser disruptivo, nunca me va a convidar con algo que no haya podido ser predecible desde mis caminos previos. En ese sentido es diferente de que te aparezca algo sorpresivo cuando entraste a una librería. Pero voy y vengo con algunas nociones, ¿no? Me parece que también de la misma forma, cuando se elaboran catálogos, ¿no? Cuando una editorial plantea que quiere publicar determinadas cosas, como puede ser uno de estos editores artesanales como Barba de Abejas, que va haciendo, tiene unas ediciones preciosas, son cosidas y tiene al final siempre, digamos, la parte legal con esta imagen del dibujo de la barba de abejas, son ejemplares numerados, se dice cuántos imprimieron, en qué momento, y qué número es el que uno tiene en la mano, se hacen de todo eso como un valor, ediciones que tienen que ver, eso digamos que es más propio de las obras de arte o de las serigrafías, ¿no? La numeración, bueno, acá los libros también son numerados,
Y decía esto de que uno empieza a seguir a algunos de estos productores, algunas de estas propuestas, y con el tiempo lo que empieza a pasar es que uno empieza a dejarse sorprender también por un título, un autor que no lo hubiéramos, si nos hubieran dicho solo el título, tal vez no lo hubiéramos mirado, pero que en esa feria o en esa propuesta en el Instagram empezamos a ver algo diferente que también publicó ese editorial, ese editor. Digo, esta es como, volviendo a la pregunta de Bhaskar de qué es publicar hoy y sobre todo por qué tendríamos que tener editoriales y editores trabajando, tiene que ver con esto, con armar algunos caminos coherentes que puedan no solo tener que ver con nuestras elecciones pasadas, sino también que puedan abrirnos y sorprendernos. El segundo texto de Bhaskar, que está, yo hablo sin parar, ustedes me frenan. Ok. No, no hay problema. No. Bueno, el segundo texto de Bhaskar nos mete en, el segundo texto está dentro del dossier de inteligencia artificial que armó el CERLAL. De ese dossier yo sugiero tanto el de él, el de Bhaskar, que ese dossier es 2020, es previo a este momento, digamos, de ChatGPT y todo esto. Y otro texto que está ahí recomendado, que es el de Barrientos, para pensar algunas cuestiones que tienen que ver incluso con lo legal en la producción. O en el uso de inteligencias artificiales. Y Bhaskar lo que va a decir es que las inteligencias artificiales pueden hacer más efectiva la publicación, ¿no? ¿Por qué? Las primeras inteligencias artificiales se usaban y se siguen usando para evaluar grandes cantidades de datos. Entonces tenemos todas las elecciones de muchísimas personas, ¿sí? Y puedo elaborar algunos criterios para decidir que lo que hace falta ahora es una novela de determinado largo, porque es lo que la gente más está leyendo, de determinados tipos de autores o temáticas, donde el protagonista tenga determinadas características, etcétera, y hacer por ejemplo, una producción bastante a medida de audiencias. Esta es una de las propuestas, dice Bhaskar, dice, bueno, esto va a ocurrir. También habla de la posibilidad de inteligencias artificiales escribiendo, que eso ya está pasando ahora, o sea, ven cómo él hablaba en 2020 y ya hablaba de algo que estaba ahí, pero que ya está ocurriendo, ¿no? Libros escritos por inteligencias artificiales. Qué feo. Al estilo de, incluso, al estilo de, como si pudiéramos sacar la última de Borges, ¿no? Qué feo. Y bueno, en ese sentido es también el texto, por eso decía este otro texto de Barrientos, si no me equivoco, que habla sobre, bueno, por ejemplo, que lo dice en 2020, hoy ya se está discutiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, este tema que voy a decir ahora, que es que se advierta, se incluya una especie de hexágono negro, digamos, que advierta si un producto editorial fue producido con inteligencia artificial. O sea, el derecho del consumidor de saber que no es una obra humana. Pero también la necesidad de saber a la hora de inscribir una obra en qué medida se hizo con inteligencia artificial. O sea, no si se hizo toda, sino en qué medida se usó. Porque en los términos en los que existe el derecho a autor, y por eso la charla que les convidaba con Graciela Mancinelli, en los términos en los que está definido el derecho a autor en el mundo, verdaderamente la creación se entiende como humana.
y una inteligencia artificial no es humana. Por lo tanto, lo producido por una inteligencia artificial sería en sí mismo libre de derechos, con lo cual alguien lo podría publicar y otra persona también, sin poder reclamar sobre eso, por ejemplo. Bueno, Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que aparecen como en conflicto, no es lo único, pero digamos, hay alguna serie de cuestiones que aparecen, aspectos legales que aparecen en conflicto con legislatura hasta acá, producción hasta acá, y también prácticas, ¿no? Lo que... entonces, bueno, empiezan justamente estos textos que son de 2020, empiezan a pensar algo que ya empieza a ser nuestro presente y que necesita, y eso es a lo que convoca Bhaskar, la participación y la presencia del Estado legislando, del Estado regulando. Bhaskar va a decir incluso que frente, y voy a hacer... Yo sé que la industria editorial al lado de la música, por ejemplo, es minúscula. Pero, pero algo que pasa en la industria editorial, en la de la música, es que incluso en la del cine, es que incluso aunque sean más grandes que la industria editorial mundial, son todas muchísimo más chiquitas que lo que se llaman las IT, lo que es las empresas de sistema, que es lo que es, bueno, todo el grupo Mega, lo que es Meta, perdón, lo que es X, Twitter, lo que es Google, lo que es Amazon. Y ellos ya tienen toda la información. Entonces, una de las cosas que advierte Bhaskar es que más que la industria editorial salga a buscar información, que la industria editorial salga a utilizar herramientas de inteligencia artificial, es mucho más fácil que aquellos que ya producen estas tecnologías y que son empresas transnacionales gigantescas, hacen a la producción de contenidos, entre ellos el editorial. Entonces ahí insiste Bhaskar en la necesidad de que gobiernos, estados, pongan límites y regulen estas prácticas, porque si no, digamos, lo que se va a perder es la producción diversa, ¿no? Vamos a quedar como, ahí sí, la cultura en manos de las decisiones de los algoritmos. Pero bueno, él era así como, nos quería asustar mucho para ponernos en acción y para que nadie cierre los ojos ante esto. Insisto también con el texto de Barrientos, para empezar a pensar estas cosas como en el detalle, ¿no? Y finalmente, lo último que yo recomiendo leer, hay un libro que es de 2019, que es por lo menos el primer trabajo realmente grande que yo conozco de antropología de la lectura. Si bien Michelle Petit ha trabajado, es antropóloga y ha trabajado sobre la lectura, acá Néstor García Canclini se ha propuesto con un equipo que está tanto en México como en España, trabajar en una investigación que recorra una variedad de aspectos que tienen que ver con la lectura en nuestro presente y con las transformaciones de la lectura. Ahí hay una introducción también de Néstor García Canclini que me parece muy valiosa. Es medio larga, no se quieran matar. Yo diría que, ya les digo, sobre todo me interesan los últimos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la parte 6, que se llama Leer por Proyectos, García Canclini va a hablar de que actualmente uno lee para aprobar una materia, lee para el trabajo, lee para
entretenerse o socializar con alguien, lee para. Y eso es algo que uno no puede decir, bueno, antes no pasaba. Sí, pasaba. Lo que pasa es que pensar en la lectura relacionada a proyectos. Pues en general hay como una idea de una lectura por placer, ¿no? Una lectura evasiva, una lectura como que nos desprende del mundo y que no debería ser articulada con nada más. Como que lo que está bien es leer por sí mismo, ¿no? Leer en sí. Y como si eso ocurriera con alguno de nuestros consumos culturales. No, no vamos al cine solo en sí, ni escuchamos música solo en sí. Escuchamos música porque compartimos gustos con otros, vamos a un recital y vamos con alguien y es parte de nuestra salida y nuestro encuentro. O sea, digamos, aparecen una variedad de razones asociadas. Bueno, él también va a hablar de la idea del, hay, desde 2000 para acá, todos hablan de la lectura fragmentada y la lectura fragmentada como crisis, y él va a hablar de la lectura fragmentada, pero lo maravilloso de la mirada antropológica, desde mi parecer, es que no moraliza, no es esto está bien y esto está mal. En todo caso es, mira qué interesante lo que hace esta gente, qué curioso. Y en este sentido, bueno, leemos fragmentariamente, leemos intertextualmente, leemos todo el tiempo cruzados con otras cosas. Desde la lectura del diario, que ya no es, ya raramente se lee en papel, excepto que estés en un kiosco no digo, en un bar o no sé, en un viaje, en alguna cosa muy particular, sino en general es una solapa o varias solapas abiertas de nuestra pantalla, ¿no? Entonces eso ya plantea una lectura fragmentaria, la lectura atravesada por redes sociales, etc. Y hay un punto que también me resulta muy interesante, que es el 9º, donde él plantea, el subtítulo es El libro en riesgo o una nueva ecología cultural, y donde plantea que ya no podemos pensar ninguna de las industrias culturales ni de sus producciones totalmente separada, ¿no? Él está pensando en la lectura y en la producción editorial, pero ya no se la, va a decir, él no se la puede pensar escindida de los podcasts, escindida de las producciones audiovisuales. En todo caso, estará en diálogo, en todo caso veremos, digamos, esta idea de lo transmedia totalmente incorporado, por eso va a hablar de esta nueva ecología cultural. Esperen que se me secó la boca. Y bueno, me parece que esto, si bien, insisto, no es de ayer estos textos, sí hablan de cosas que ya hoy forman parte de nuestra cotidianidad. Hay un último texto de este dossier que se llama Así una antropología de los lectores, que es una investigación muy linda que hizo Rosalía Winocourt, siguiendo a 10 estudiantes universitarios en sus lecturas y haciendo un diario de sus lecturas y de todo lo que pasaba en relación con la lectura. Entonces aparece prácticas que nos reconocemos, ¿no? Alguien que estaba leyendo una novela y que sabe que está la película y que entonces entra a sus redes y pone, ¿qué les parece? ¿Leo primero el libro o veo la película? ¿No? Que pide comentarios, que con esos que va a Google y googlea algo, que vuelve a la lectura, que después postea lo que le gustó. Digamos, todos estos como trayectos donde
leemos con otros permanentemente. Incluso en estas lecturas que pueden ser evasivas, etcétera, estamos, digo, no solo en lo que tiene que ver con leer para la facu porque tenemos que rendir, estas lecturas que ya se han vuelto lecturas en colectivo, ¿no? Así que bueno, me parecía, digamos, como una faceta que además nos es propia por el ámbito, donde nos podíamos ver un poquito reflejados, y que habla bueno, de los fenómenos, ¿no? De hecho, hace rato que diferentes editoriales trabajan o creándole usuarios a los personajes de los libros, bueno, sale una película y la película tiene un Instagram propio, ¿no? Digamos, cómo esto empieza a dialogar, a expandirse, Sí, en una forma que 20 años atrás era inimaginable. sí, yo creo que menos, ¿eh? En menos de 20 años. Yo creo que hace 6, 7 años yo no, ni me imaginaba poder estar tampoco estudiando así virtualmente. Yo por lo menos no. Hasta rindiendo los finales virtualmente, porque hay otra forma, otros pensamientos más críticos, me parece que yo no lo hubiese pensado. No sé, Emiliano es más chico, por ahí sí, pero yo no. No, no, no. Es como A que va ver, muy rápido, ¿cómo? que va muy Me rápido. mataste por lo demás chico primero. Sí, son más chicos, Mariana. Sí, igual yo, por ejemplo, Pepa, yo tengo 42 ahora. Ah, sos un señor. Es alguien enseñado. Pero, digamos, yo ya cursé una carrera anterior, cursada, y ahora estoy notando la diferencia, digamos. Ujú, Ujú. sí, Digamos, dejé mucho tiempo de estudiar. Estudié cuando terminé la secundaria, estudié realización cinematográfica. Y volví a estudiar después de casi 20 años. Entonces es como Ujú. que noto la diferencia, digamos. Ujú. sí, sí, sí. Y La diferencia. decididamente 20 años, incluso 10 años, la última década, como de enormes transformaciones en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas eh, De de... mirar, de mirar las cosas. Yo de no mirar la película que miraste hace 5 años, no la mirás con los mismos ojos. O el mismo libro. Yo no me acuerdo ahora qué libro era que había estado mirando y dije, no lo leía igual, ¿no? Es como que uno cambió un montón de conceptos sí, o de formas de relacionarse, ¿no? Sí, sí, y sobre todo de pandemia para acá hubo transformaciones que ya dejaron instaladas otras formas de la circulación de los bienes, de la producción, de la distribución, de la comunicación. Digo, aparece como un valor que no estaba antes, el comprar directo al productor, aparece como un valor, se ha instalado. Eh, la, comprar en redes. Sin Sí, duda, digo, el comercio electrónico hace mucho que está, yo además trabajé muy tempranamente en comercio electrónico, en varios sitios, entre ellos en Mercado Libre, y digamos, hay montones de etapas. Pero ahora el comercio electrónico es algo absolutamente vulgar, ¿no? Insisto sí. con esto, vimos una remera en redes sociales y la compramos y nos sentamos a esperar que llegue. Sí, Em, sí, con mucha naturalidad y si no llegó a la hora que te dijo, ya te estás quejando. Pues te sí, dijo que llegaba a las 12 del mediodía y llegó a las 4 y no llegó, ya estás ya mandando el mensaje a ver qué pasó. sí. Y esto se volvió, digamos, se extendió tanto, ¿sí? Em, digamos, y también cómo buscamos lo que queremos conocer. Digo, googlear está quedando Atrás, incluso como algo anticuado. sí.
Sí, es ¿no? verdad eso. O sea, Sí. no sé qué deberíamos decir hoy, pero digamos, nuestra forma de búsqueda, ya ni insisto con esto, sobre todo de los consumos, ya ni siquiera es adentro de Google o adentro, no, ya es adentro de redes, Sí. inicialmente. Y estas son consecuencias, digamos, cosas que fueron quedando, no es que no estaban de antes, pero que han quedado muy instaladas post pandemia. La idea también de poder entrar en diálogo con un autor, por ejemplo, ¿no? De poder participar de una presentación de un libro de esta forma, Sí. digo una presentación de un libro para hablar de lo específico, pero son consumos, formas de consumo que se han instalado. Y de redefinir lo que es la presencialidad, ¿no? De hecho, algo que pasó puntualmente en la UN3 virtual es que antes de pandemia, la plataforma tenía un tiempo antes, tenía una, así como está, no sé, chat, bueno, había videoconferencias, no lo usaba nadie, no usaba nadie. Y al año de pandemia, todos los estudiantes nos pedían encuentros sincrónicos. Por eso digo que cambiaron, no es que no estuviera la herramienta, no siempre la aparición de una tecnología es revolucionaria. Una necesidad. Exacto, es cuando le encontramos sentido a esa tecnología. Sí. Y esas son cosas que quedaron y que hay que ver también si quedan como ya cosa instalada o si en unos años se pierde o se transforma en otra cosa. Por supuesto, es absolutamente dinámica nuestra realidad, pero por eso digo que, digamos, la última década, y me parece que por eso a Verónica le sonaba los últimos 5 o 6 años, realmente hacen un quiebre en cuanto a formas de relacionarnos entre nosotros, formas de consumir, formas de buscar, etcétera, ¿no? Y esto está cambiando muy drásticamente lo que es en este caso, la industria del libro, que se encuentra, digamos, el modelo de negocio se encuentra en crisis. Nosotros vimos en la unidad 1, digamos, toda una estructura de costos y qué sé yo, que con una tirada promedio, 1.700 ejemplares, no es negocio. ¿Mm? Es el mismo modelo de costos de cuando la tirada promedio era de 5.000. Evidentemente no puede sostenerse eso ahora, con cada vez más títulos para ofrecer en las mismas librerías. Entonces, digo esto hace rato que en este año hubo un congreso, el segundo congreso de editores y libreros, tanto libreros como editores tuvieron mesas específicas donde hablaban de no se sostiene la rentabilidad, no estamos teniendo rentabilidad. Y por eso hablo, bueno, de estas nuevas búsquedas que aparecen en paralelo y que van a ir transformando el ecosistema, ¿no? Van a ir transformando el ecosistema. Habrá quienes tengan propuestas muy específicas y logren generar un vínculo muy concreto y directo con sus públicos, ¿no? Y esto será condición sine qua non para el éxito de algunos proyectos. Habrá otros que serán enormes jugadores y podrán igual jugar su juego porque lo dominan, pero que empezarán a estar como muy atentos a qué pasa con las tecnológicas, porque son muchos más grandes que ellos. Y luego, bueno, hay una cantidad de editoriales aún hoy en el medio que están viendo cómo compensan, ¿no? Cómo compensan, si siguen subidas o no, a la moto de la producción de novedades y novedades cada año, si abren más espacios de venta directa para compensar la no rentabilidad a través del canal de librerías, etcétera, ¿no? Cada uno está ahí revisando qué hacer, qué hacer. Pero bueno. Es difícil.
Sí, para mí al mismo tiempo, Está bueno. claro, Es desafiante, ¿no? Estás como en un momento desafiante. es un Estás en un momento momento que que hay que llama a la pensar. creatividad, que llama a Claro. la observación de fenómenos y que está abierto el juego, sobre todo con estos nuevos jugadores, como las inteligencias artificiales, etcétera, a escribir las reglas de juego del juego que viene. Entonces, me parece en ese sentido un momento muy interesante y muy rico, en el que me siento privilegiada de estar viviendo. Bueno, sí, habrá que ver, qué sé yo, habrá juegos y juegos que se seguirán jugando y otros que tendrán que reformarse muy intensamente para poder seguir jugando. Sí. Vamos a ver cómo van a ser los juegos de las cátedras de la materia en 5 años. Por ahí no son los mismos actores que los que teníamos ¿Viste? nosotros. Va a ser ¿Viste? diferente. Claro. Sí, yo Hablando creo de que sí. juegos más literalmente, ¿no? Sí, 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 yo sí. creo que comparar el nuestro con uno dentro de 5 años va a ser diferente. Sí, sí, sí. El de ustedes además fue muy bueno. El quién es quién. Voy a Igual, dejar por de... ejemplo, no sé, ¿Cómo? lo del chat GPT, de inteligencia artificial, digamos, cuando nosotros arrancamos a la cursada de la materia no existía eso, por ejemplo, No, hace tal 2 cual. años y medio, 2 años y medio, no existía. Y No, ahora se están viendo tipo como el desafío de tener que luchar contra eso o de ver no cómo, tentar, de no, claro. no mirarlo, Yo hasta que lo no que lo les puedo maneje. decir es, en general, es una herramienta que puede ser muy útil para algunas cosas, Pero, que puede generar algunos esqueletos, como cuando uno necesita salir de la página en blanco, ¿no? mm, Digo, como elementos, como herramientas a las que no hay que tenerle miedo. Pero recuerden que por lo menos los modelos de lenguaje actuales no arman un discurso posible, pero no necesariamente verdadero. mm, Entonces, pueden aparecer fuentes y no existir. mm. Pueden aparecer citas que no existen. Y por No supuesto sabía puede que hacer existía. análisis sobre algo que después no se comprueba. Lo que pasa es que arma discursos coherentes. Sí, pasan las noticias también. Cuando uno lee las noticias del Google que te trae a veces y te das cuenta de las cuales son armadas y por una inteligencia, hay textos que decís como esto me suena mal, esto está armado, lo lees y es muy bonito, pero al final no termina diciéndote nada la noticia, ¿no? Yo digo, eso tiene que ser inteligencia artificial. No son todos muy Bueno, parecidos. ojalá sea solo inteligencia artificial y no Sí, inteligencia humana desperdiciada. Yo me acordaba de que ahora hablando un poco así, que yo cuando cursé la otra materia, la otra carrera, eh, no teníamos ni celular, digamos. no. Me acuerdo que íbamos a la fotocopiadora de la librería de la esquina y sacábamos los apuntes de ahí, digamos. Sí, sí, sí. Y tenías que pagar Eso también a mí me impresiona, ¿no? Cuando todo el material que tenemos nosotros, digo, y lo tenemos ahí guardadito, tan a mano, tan presente, tan fácil de mirar, copiar, fijarse, comparar, que bueno, más ahora teniendo 2 o 3 años de la carrera, es como decís, estamos procesando un montón de información que de otra forma antes en tantas fotocopias no las tenías. No las podías visualizar la información y detectar lo que querías decir, ¿no? Claro, Eso la pero tecnología. eso, digamos, en un momento, como hablábamos lo de los textos en PDF, o de qué manera leemos ahora, que está todo como vinculado y todo, también la tecnología en ese momento, digamos. Sí, Yo estudiando cine, estudiaba digamos, y editaba en una isla analógica, digamos, cortando y pegando películas. sí. Hoy mi Y ahora hija, se hace en una computadora, digamos. ni siquiera, mi hija está estudiando comunicación audiovisual y está sentada al sol. Digo, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy editando el Claro, corto. Digo, ¿qué estás haciendo? claro. ¿Qué? No, digo, ¿no tenés que estar en la compu?
no, pero esta primera parte la puedo hacer. Y estaba con la perra, el gato y ella en el sol y editando. Pues, qué loco, ¿no? Todo eso que uno lo tenía como más formal o como más pensante o que te llevaba tiempo. Claro, yo tenía que encerrarme en una isla, agarrar un videocassette, cortarlo, volverlo a poner, fijar que la continuación, ¿viste? Ahora no. Qué loco eso, ¿no?